eh, prácticamente tomada por completo por la pandemia, por el COVID y demás, y de golpe aparece en la ciudad este elemento, ¿no? Disruptivo que se sumaba, el humo. Un elemento que no es nuevo para las rosarinas, para los rosarinos, porque es algo que aparece anualmente. Hay momentos del año donde el humo aparece y se vincula a las quemas en las islas, pero este año tuvo la particularidad de que la extensión, el plazo de tiempo, digo, con el que tuvimos que convivir con este humo en la ciudad, se extendió mucho más allá que otros años. Y dentro de lo que es el trabajo periodístico, justamente por el contexto de pandemia, Evelyn también lo sabrá bien, digo, nos encontrábamos con muchas dificultades a la hora de salir a hacer coberturas, ¿no? O sea, se empezó a complicar hasta que se empezó a entender cómo era el tema de los protocolos, digamos, cómo accionar en este contexto. Pero bueno, apareció como un tema de importancia en agenda y los medios de comunicación lo empezaron a tomar primero por esta cuestión disruptiva, ¿no? De aparece el humo, es un hecho noticiable, por lo que simplemente eso significa a nivel de la vida en la ciudad. Los primeros abordajes periodísticos fueron de esta manera, de hecho, ¿no? De a poco se fue empezando a profundizar en lo que aparecía detrás de esto, ¿no? Hasta llegar a tener una noción de lo que eran realmente las quemas y de incluso poner en agenda terminología que no estábamos tan acostumbrados a escuchar, como esta cuestión del ecocidio, que por ahí son conceptos que en otros países se vienen desarrollando, ¿no? En Europa hay grandes debates de ambientalismo, donde el ambientalismo está más desarrollado y ponen el eje de las discusiones en esto, pero acá aparece como un elemento novedoso, y con un caso particular, ¿no? Digo, está ocurriendo frente a Rosario, una de las ciudades más grandes de la Argentina, y aparecía visualmente muy espectacular también, no solo por el humo en la ciudad, sino también por las columnas de humo que se veían aparecer desde las islas. Hubo imágenes muy espectaculares, como esta cuestión de estas fotos que aparecían del monumento con los focos de fuego detrás, ¿no? Y después todo ese traslado que se fue haciendo del periodismo al territorio mismo, que era la isla. Esto que comenta Evelyn, se empezó a sobrevolar, se empezaron a tomar imágenes, se empezó a entrar en contacto con estos actores, los más afectados, que son las personas que, que viven ahí y que se encuentran, digamos, cotidianamente con el problema. Las coberturas que se empezaron a hacer, o sea, la llegada de esta problemática a los medios de comunicación empezó siendo una cuestión local, regional también, digo, porque la llegada del humo a las ciudades no llegaba solamente a Rosario, sino a otros lugares, a otras localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Y apareció a mí me llamó mucho mucha la atención una situación digo, yo iba chequeando, ¿no? A medida que iba avanzando todo este tema, qué alcance tenía en la problemática a nivel nacional, porque suele ocurrir que cuando hay conflictividades que se dan al interior del país, Buenos Aires no siempre las recoge desde los medios de comunicación a gran escala. En agosto, cuando se empieza a tratar en las primeras comisiones del Congreso los distintos proyectos de ley que fueron presentados, digo, porque el reclamo, digo, se empezó a nacionalizar, se empezó a visibilizar, pero el día que se empieza a tratar en comisiones, las condiciones climáticas nos ayudaron de alguna manera y el humo llega a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces ese tratamiento periodístico, empezó también a ser recogido desde ese lugar, que fue también como se empezó a tratar acá en los medios de comunicación, ¿no? Primero la aparición del humo, y después el abordaje más en profundidad, digamos, de la problemática de fondo, ¿no? Que es el tema del sistema productivo vigente, que en definitiva va avanzando sobre territorios que antes a los que hasta este momento no había llegado.
Bueno, esta llegada del humo y el que se empezaran a tratar los proyectos en comisiones este año, no es la primera vez que se tratan proyectos de una ley de protección de humedales en el Congreso. Hubo varios intentos, el último creo que es de 2016. Pone en agenda la temática a nivel nacional y pone también un poco, se empieza a hablar de, no solo con los incendios acá, ¿no? Estamos hablando de que, a ver, digo, venimos de un 2019 donde nos enterábamos de los incendios en el Amazonas. Este año se dieron estos incendios acá, estas quemas en el humedal, se extendieron, alcanzaron la provincia de Córdoba, digo, fuego replicado en distintos lugares y también mucha desinformación respecto de qué era lo que estaba ocurriendo. Sí, esto se recoge este año en proyectos que lo que pretende tener, seguramente lo van a explicar mejor otros panelistas de esta mesa, pero lo que se pretende es que haya una serie de presupuestos básicos para la conservación de los humedales, porque empezamos a entender a nivel social, digamos, cuál es la importancia de estos ecosistemas, y se pone en agenda, ¿no? Esta cuestión de empezar a entender, digo, los rosarinos convivimos cotidianamente con el río, con las islas, y no tenemos, hasta hace muy poco no teníamos noción de lo que realmente el ecosistema que se desarrolla en todo el delta del Paraná significa para nosotros como sociedad y para garantizar, en definitiva, la vida humana. Yo voy a hablar muy poquito de lo que son los humedales, como para que tengamos una concepción básica y seguir hablando de los proyectos, pero bueno, lo mínimo que hay que saber para entender de qué se trata esta agresión que están sufriendo los humedales es por qué son importantes estos ecosistemas, ¿no? Más del 20% del país, de la Argentina, del territorio argentino, está representados por los humedales. Son ambientes mixtos donde conviven el agua y la tierra en distintos momentos, lo que hace su función ecosistémica principal es el de regular las sequías y las inundaciones, digamos. Es un ecosistema que tiene muchísima flora y fauna autóctona y que retiene el carbono, tiene toda una serie de propiedades que lo que hace es, en definitiva, también mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? A nivel mundial, el 70% de los humedales está en crisis, fueron destruidos, fueron deteriorados en sus capacidades ecosistemas, que son estas cuestiones que mencioné, por la actividad del hombre, por distintas actividades humanas, económicas, dentro de esos ecosistemas. En el delta del Paraná, que tiene aproximadamente 19.000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, es un territorio donde hay prácticas económicas regionales, pero más vinculados con economías regionales, ¿no? A pequeñas escalas, no estamos hablando de territorios que sean absolutamente vírgenes, hay actividad humana, hay gente que vive en esos lugares. Y por eso mismo se habla mucho de que las quemas no son un elemento nuevo, sino que es una práctica que tiene una tradición, que antes de estos últimos 10 años, donde nosotros empezamos a percibir más el humo de las quemas en Rosario, estaban más vinculadas a prácticas económicas más sustentables o a pequeña escala, por llamarla de algún modo. ¿Qué pasa? En los últimos años, digo, en Argentina, desde los 90, mediados de los 90, se está extendiendo la frontera agrícola. A mediados de los 90 se empieza a producir, se autoriza la producción con transgénicos, lo que lleva aparejado el uso de agrotóxicos también, y lo que ocurrió fue que tierras que estaban destinadas para otro tipo de producciones se empezaron a refuncionalizar para la práctica del monocultivo. ¿Esto qué hace? Lo que hace es un poco expulsar la frontera ganadera, o sea, a la ganadería hacia otros territorios. Uno de esos territorios a los que llega la ganadería es a los humedales, que en sí mismo, digo, como territorios vírgenes, es muy difícil darle ese uso, entonces empiezan a aparecer estas prácticas de quemas para ganar territorio, para el pastoreo, para las vacas, en el territorio de las islas. Este año, esto que mencionaba, ¿no?
las quemas estuvieron muy por encima a los años anteriores, Evelyn también lo mencionaba, cerca de 7.000 focos de incendio, 500 kilómetros cuadrados completamente quemados. Digo, Rosario tiene una tradición muy grande también de movimientos ambientalistas, ¿no? Tenemos la organización más antigua que tenemos acá, el Taller Ecologista, donde hay gente muy formada y que vienen trabajando en formación y también a nivel de organización y concientización, ¿no? Con distintos sectores, no solo sobre el tema de humedales, sino que están divididos en comisiones y laburan todos estos temas de una forma muy responsable, pero no es solamente, no son los únicos. Y lo que aparece este año, a partir de las quemas, es una organización de gente que estaba interesada, ¿no?, en esto que estaba, y preocupada por todo esto que está pasando, que se constituyeron en una multisectorial por la ley de humedales, que empieza a funcionar y o sea, cuando se empieza a instalar todo este tema de las quemas como una problemática necesaria de abordaje, y empiezan a organizar una serie de actividades, ¿no?, para visualizar todo esto que está pasando y también para que llegue mediáticamente a otros lugares y que el poder político luego recoja estas inquietudes, ¿no? Que no quede simplemente en lo anecdótico del humo llegando a las ciudades y que después sea un tema que quede olvidado, sino poniendo en agenda que se trata de un tema de fondo que está ligado a toda una serie de lobbies. Digo, yo mencioné la ganadería, pero ese es uno de los lobbies que hace presión, digamos, para poder avanzar sobre estos territorios que están completamente desregulados, no son los únicos. Se habla también de la especulación inmobiliaria, de la refuncionalización a partir de la quema de ciertos territorios que no podían ser utilizados para esto y que quedan, no quiere decir que ahora estén autorizados para utilizarlo, pero si no hay una ley que garantice, o sea, o que prevea qué cosas se puedan hacer o no dentro de esos territorios, cualquiera puede avanzar y es una posibilidad que el negocio inmobiliario, la especulación inmobiliaria, también avance sobre esos territorios. El trabajo que está haciendo la multisectorial de visibilización de todo lo que ocurre es muy importante también. Lo que hacen es, con toda esta, ellos pusieron el foco de los reclamos en el puente Rosario Victoria. Los reclamos que empezaron o sea, las marchas que se convocaron, los cortes fueron ahí, entendiendo que no es una problemática que afecte solamente ni a Rosario ni a la provincia de Santa Fe, sino que es un conflicto que es interjurisdiccional, que requiere de una ley nacional justamente para la regulación, pero que atraviesa, o sea, la mayor parte de la extensión del delta del Paraná está en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Ellos periódicamente organizan cortes, y eso también fue uno de los focos de la cobertura periodística, ¿no? Yo mencioné esto de la llegada del humo a Buenos Aires en agosto. Unos días antes de que esto ocurriera, se dio el corte para mí, más significativo de todos los que organizó la multisectorial, porque fue muy convocante, que coincidía con el Día de la Pachamama, que recoge muchas tradiciones andinas, y fue realmente significativo en el sentido, primero, de la cantidad de gente, y segundo, de poder poner en agenda. En el puente se hacen asambleas, ¿no? Cada vez que hay una actividad, eso va acompañado de una asamblea, y donde hay distintos expositores que cuentan lo que va ocurriendo, digamos, y los avances que hay dentro de la organización interna de la multisectorial, de acciones a tomar y demás. Y en esa asamblea, que fue realmente multitudinaria, se empezó a hablar de todas estas cuestiones de los distintos lobbies que hay detrás de las quemas, ¿no? Yo quiero hablar un poquito, mencioné varias veces esto de los proyectos que están en el Congreso. Hay 6 proyectos actualmente. Hay uno en senadores, que es impulsado por Juntos por el Cambio, y hay 5 proyectos en diputados. Los proyectos de diputados son
uno de Coalición Cívica, otro de Consenso Federal, otro de la Unión Cívica Radical, hay uno de socialismo, hay un proyecto del Frente de Todos. Uno dice, bueno, viendo que todos estos sectores, que en muchos temas no están de acuerdo en cuestiones de fondo, están interesados en que exista una ley de presupuestos mínimos para regular las actividades dentro del humedal y para proteger los humedales, uno puede pensar que existe un acuerdo transversal de distintos sectores para proteger estos territorios que ilegalmente están siendo quemados. Ahora bien, en la letra chica de cada uno de estos proyectos es donde aparecen reflejados cuáles son los intereses que hay detrás, ¿no? Digo, no son los mismos todos los proyectos, y el periodismo tiene una obligación acá, que es ir un poco más allá y no quedarse solamente en el humo, en el fuego y en lo que está ocurriendo, porque también, digo, con las imágenes espectaculares de las quemas y con las imágenes del fuego y de la fauna y la flora depredada, nosotros tenemos una materia prima como periodistas, ¿no? Dentro de los medios de comunicación. Uno, al tener todos esos materiales, eso sirve para visibilizar algo que está ocurriendo, sirve porque vende, sirve porque las imágenes en sí mismas dicen muchas cosas. Ahora bien, ahora lo que nos toca como periodistas es ir un poco más allá y hacer un seguimiento de cómo esto va avanzando en cada una de las cámaras, porque no es la primera vez que estos proyectos se presentan, y no es la primera vez de que antes, o sea, incluso hay proyectos del de Pino Solanas en 2016, sin ir más lejos, tuvo media sanción y después se terminó dando vuelta por una serie de lobbies que están por detrás. Cuando yo menciono todo lo que es el lobby de la agroindustria y el lobby de la especulación inmobiliaria, por referirme a dos, que son los que están más visibilizados, si se quiere, o desde lo que hablan los medios de comunicación, quiere decir que hay intereses por detrás para que se sancione una ley y no otra. Yo creo que por la visibilización que ha tenido todo el conflicto de lo que son las quemas este año, este 2020, yo creo que estos proyectos van a tener un tratamiento y estos proyectos van a avanzar. Ahora hay que ver cuáles son los proyectos que avanzan y cuál es la letra chica. El periodismo tiene que estar atento para poder informar a la ciudadanía correctamente, para que la gente pueda tomar decisiones. Tomar decisiones me refiero no solamente dónde pone el voto, sino para ver si tiene que salir a defender o no cuestiones que ocurren, ¿no? El periodismo desde sus distintas aristas. Yo celebro cuando yo trabajo en un medio cooperativo, al principio hablé de que tenemos ciertas libertades y también ciertas responsabilidades, pero lo cierto es que todos los medios de comunicación también tienen intereses por detrás. Entonces, eh, yo apelo siempre a lo que es la responsabilidad periodística también individual, ¿no? De ver cuáles son los límites de las empresas periodísticas para abordar determinados temas y ver la forma en la que se pueden introducir dentro de la agenda, porque es importante que tengan seguimiento. Los medios tienen esta responsabilidad de no quedarse en lo que es meramente coyuntural, de no dejar de hablar de esto cuando el fuego se apague, porque el fuego más tarde, más temprano se va a apagar y el humo va a dejar de estar, por más de que este año se haya extendido en el tiempo. Y sin embargo, hay que hacer un seguimiento parlamentario de lo que ocurre con esto. Es muy difícil también de entender, ¿no? Estas idas y vueltas que hay cuando hay tratamiento de proyectos legislativos, porque es así, porque hay muchos poderes que influyen sobre eso. Hay que estar atentos y no hay que sacar el ojo de estas cuestiones. Ver qué proponen cada uno. Digo, hay algunos proyectos de presupuestos mínimos de humedales que hablan de multas muy altas para quienes generen incendios intencionales. Otros no tienen esas consideraciones. Hay un proyecto, creo que es el del Frente de Todos, que habla de incorporar un tipo penal a quienes
generen prácticas que no se pueden generar dentro de los humedales. Esto es novedoso, los delitos ambientales en Argentina por lo general no tienen persecuciones penales. Y sobre todo, hay que garantizar que el proyecto que se apruebe contenga este elemento fundamental, que es el que reclaman los ambientalistas, que es que cuando se haga el relevamiento de todos los humedales que hay para la preservación, porque digo, lo primero que hay que saber, que tiene que explicitar, que cuando salga una ley, es bueno, ¿cuáles son los humedales que tenemos? Lo mismo ocurrió con la ley de bosques, ¿no? Sale la ley de bosques, hay que hacer un inventario de todos los bosques que hay a nivel nacional. Lo que ocurrió cuando fue sancionada la ley de bosques es que en el plazo que los estados provinciales tenían para hacer estos relevamientos, fue la época más depredatoria para todos los bosques, porque no estaba contemplado el plazo de las moratorias necesarias para que digamos, se frene con el desmonte en el momento en que se generaba el relevamiento. Ahora bien, hay que conseguir que con los humedales no ocurra lo mismo. Es lo que reclaman desde la multisectorial y es lo que reclaman desde las organizaciones ambientales, y no solamente a nivel local, esto es en todo el mundo que ocurre. El periodismo tiene que tener el compromiso de acompañar a la ciudadanía para que los derechos no sean vulnerados. Eso un poco. Bueno, Lucía, te agradecemos por tu lúcida intervención, haciendo foco en cómo el periodismo ha ido cubriendo este fenómeno, que es verdad comenzó con el humo y continuó con ahondarnos en la cuestión. Para eso ha sido fundamental el trabajo de periodistas especializados, pero también de científicos del CONICET, de aquellos que conocían de la materia y quisieron salir a explicar de qué se trataba, ¿no? Ver más allá del humo significó comprender la complejidad de la biodiversidad que habita en las islas y darse un debate en función de eso, ¿no? Siempre ha habido periodistas vinculados al medio ambiente, pienso en Sergio Rinaldi, pienso en Jorgelina Iba, pero siempre parecía que quedaban como un segmento a un costado de los temas importantes. Bueno, hoy el medio ambiente es un tema que nos atraviesa como sociedad y el periodismo está colocándonos en un lugar central. Bueno, que siga estando allí, ¿no? También depende de nosotros, así que gracias por tu ponencia. Recién mencionabas a la multisectorial por los humedales, compuesta de personas de todas las edades, pero sobre todo jóvenes. Entre ellos, uno de los voceros, uno de los tantos voceros que tiene esta multisectorial es Rodolfo Martínez, que es bachiller universitario en Ciencia Política, pertenece a la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, es un militante activo a favor de la regulación de los humedales. Rodolfo, ¿estás por allí? Me dice Miguel que te iban a incorporar. Si no, seguimos y le damos paso a Adriana. A ver, ahí le pregunto a Miguel. Sí, bien. Bueno, me dice que sigamos con Adriana, después lo vamos a incorporar a Rodolfo. Adriana Tripelli, la estamos viendo desde tempranito, gracias por estar. Ella pertenece a la Cátedra del Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora asociada de Derecho Internacional Público a cargo de esta Cátedra Ambiental en la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un currículum muy extenso, es difícil leer todos los ítems, pero me gustó que terminara diciendo que es una apasionada por el río Paraná y su delta, donde practica kitesurf, con lo cual no solo es un tema de investigación, sino un tema que evidentemente atraviesa tu vida. Tendrás ya preparada tu ponencia. A mí me interesa mucho adentrarme en esto que decía Lucía, ¿no? Los distintos proyectos de ley que están vigentes. ¿Y qué pasa con el derecho ambiental en la Argentina, Adriana? Te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes, porque soy profesora de la UNR, donde el lenguaje inclusivo es oficial. Pensaba hablar, digamos, desde lo jurídico, desde esta frase que quedó instalada, ley de humedales ya. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A una ley provincial? ¿A una ley nacional? Ley de humedales ya.
está refiriéndose justamente a los proyectos de ley, o un proyecto de ley, a la posible sanción de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales. Las leyes de presupuestos mínimos son leyes que dicta el Poder Legislativo Nacional específicamente en materia ambiental. Eso hay que tenerlo en claro, se llaman así, leyes de presupuestos mínimos. Y como bien dijo Lucía, los presupuestos mínimos son los umbrales básicos que todas las provincias tienen que respetar al momento de ejercer su jurisdicción por la Constitución Nacional en la protección, control, fiscalización e incluso legislación. Eso es lo que dice la Constitución Nacional, sus recursos naturales, o sea, su ambiente. Tenemos 12 leyes de presupuestos mínimos. Yo no sé sinceramente si esta se va a llegar a sancionar. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué significa esta o cuáles serían los presupuestos mínimos dentro de la lógica de las herramientas de gestión ambiental previstas en la Ley General del Ambiente? Primero, vamos a ser realistas, más que nada. Todos nos movilizamos por la protección de los humedales cuando hay sequía. ¿Por qué? Porque hay más territorio. Porque entonces ahí y quiero que cada uno lo piense, pregunto, ¿qué es un humedal? La palabra lo dice. No es un ambiente ni acuático ni territorial, pero tiene humedad, tiene agua. Fíjense, ha habido desde la Convención Ramsar, que es el primer instrumento internacional, tratado que protege a los humedales. Antes se hablaba de pantanos, para que nos es una variable de humedal, ¿no? Entonces, para que nos hagamos a la idea, los pantanos tiene como una connotación negativa, ¿no es cierto? Sin embargo, humedal es lo mismo, es una posibilidad, pero tiene una connotación netamente positiva. Esta evolución de lo negativo del pantano, que no lo es, pero bueno, del pantano, que tiene agua podrida, que te podés morir, que te van a comer los cocodrilos, etcétera, etcétera. Bueno, hoy pasamos a una concepción positiva gracias a los tratados internacionales, a la educación ambiental, a los movimientos ambientalistas, y ese es una cuestión, pero llevó años, lleva décadas. Sin educación ambiental no lo vamos a lograr, y sin que realmente se modifique también la recepción de todo esto por parte del poder político. Entonces, en una ley de presupuestos mínimos, como primer punto, se va a definir qué es un humedal. Y ahí ya entramos en una abstracción jurídica. Fíjense que en este panel no hay ningún biólogo o ecólogo que nos hable de qué es un humedal. Pero bueno, entramos en una abstracción jurídica de definición de qué es un humedal. Para que lo tengan idea, serían como los pantanos, pero hay otros tipos de humedales que no tienen esas características. Otra cuestión de un proyecto de ley de humedales dentro del esquema jurídico del derecho ambiental argentino es que va a haber, como dijo Lucía también, una herramienta de ordenamiento territorial de humedales. Es decir, vamos a tener, si se sancionara la ley, un plazo para que la nación y luego cada una de las provincias tome su territorio, o el territorio argentino, y defina dónde hay humedales. Humedales según el concepto político, en base a ese concepto de definición inicial que se dé en el artículo 1 o 2 de la ley, que a su vez va a ameritar una reglamentación, es decir, un decreto del presidente de la nación, probablemente, digamos, que diga concretamente que hay criterios para definir un humedal. Esto ya se utilizó, por ejemplo, como dijo Lucía, en la ley de bosque nativo. Es bosque, Lucía, pero es bosque nativo, que es muy distinto al bosque artificial. Y
se usó, por ejemplo, en la ley de presupuestos mínimos de glaciares. Se usa, digamos, ¿no? Pero fíjense que esta ley de glaciares tuvo su antecesora, un año o dos antes, y fue derogada, digamos, por decreto presidencial. Y al año o a los 2 años se volvió a dictar prácticamente la misma ley. Entonces, primero la definición. En la definición va a haber todo un concepto de qué es humedal o no, político, para decir, bueno, ¿me conviene o no determinar que tal área de mi provincia se tenga o no un humedal? Segundo punto, ordenamiento territorial. Y eso también va a meditar una reglamentación y va a llevar una información previa y va a hacerse un inventario nacional de glaciares. Acá ya estamos hablando como de 5 años, ¿no? Desde la sanción de la ley. Y después se va a tener que determinar el uso, es decir, qué actividades están prohibidas y qué actividades están permitidas, y en el caso de las permitidas, por supuesto, aplicando la herramienta de evaluación de impacto ambiental, que siempre está en manos de la provincia donde se encuentra el humedal. Entonces, esas son las principales herramientas jurídicas. Ahora, si una persona es titular, o sea, es propietaria, para que lo entienda más fácil, de una tierra que es un humedal, cosa que la verdad que está fuera de toda lógica en general, no de la lógica jurídica del derecho decimonónico, decimos muy elegantemente, para mí es el derecho patriarcal, esa persona va a haber limitado, como en el bosque nativo, por ejemplo, su derecho de propiedad, no lo va a poder utilizar de tal o cual de la manera que quiera, sino no lo va a poder prácticamente utilizar, o va a hacer muy pocas actividades. Entonces, va a haber una compensación ambiental, es decir, dado que no puede utilizarlo, se le va a pagar todos los años una suma de dinero, tal como sucede en bosque nativo, que es más o menos en los proyectos de ley, bueno, en el del diputado Grosso, por ejemplo, es el 0,3% del presupuesto nacional. Ese sería más o menos el esquema de cualquier ley, de cualquiera de ley de humedales, proyecto de ley de humedales de presupuestos mínimos. Ahora hay que ver el contenido que se le da a estas técnicas. Primero dije definición de humedal, cómo se lo va a reglamentar, ¿se lo va a reglamentar? Vamos a ser realistas, la mayoría de las leyes de presupuesto mínimo no están reglamentadas. Así que muchas veces es difícil o a veces imposible realmente aplicarlas. Después del ordenamiento territorial, va a llevar un tiempo hacerlo. Me parece interesante también recordar por qué es importante proteger un humedal con una ley de presupuestos mínimos por los servicios ecosistémicos que nos brindan, que brindan al ambiente, en realidad pero bueno, como es antropocéntrico el derecho ambiental, es decir, por ejemplo, filtran el agua, son hábitats de biodiversidad, flora y fauna, de biodiversidad. Acá cumplen una función fundamental que es para, digamos, retener todo el tema de las inundaciones, lo que llamamos los humanos, las inundaciones. En época de anegamiento extremo, digamos, absorben, trabajan como esponjas, recargan los acuíferos de agua dulce, de agua potable. Es decir, algunos son marítimos. Es decir, la cantidad de beneficios. Ahora, esos beneficios ecosistémicos que nosotros también recibimos, y por eso podemos todavía existir como especie, el tema es que también se los quiere monetarizar o ponerles un precio. Bueno, el derecho está armado un poco de esa manera. Y los intereses que están detrás, bueno, en el caso específico del Delta del Paraná, lo que me parece básicamente es la actividad ganadera, básicamente, no descarto que pueda haber algún interés inmobiliario para hacer una especie de Nordelta, no tengo ningún problema en mencionarlo,
a Nordelta, digamos, pero me parece que básicamente es ganadero. No podemos limitarnos solamente a lo que tenemos, al problema que tenemos enfrente, digamos. En todo el país se lo pueden utilizar de distintas maneras. Entonces, cada vez que hay sequía, ¿qué pasa? Hay más terreno, para que me entiendan. Al haber más terreno, vamos a hacer un loteo. Como tampoco hay un buen derecho urbanístico, vamos a hacer un loteo. Después el loteo se inunda, no se incendia, se inunda cuando viene el Niño, la corriente del Niño, por ejemplo, porque está mal ubicado. Ahora, la otra posibilidad es incendiarlo en el caso de cuando estamos con sequía. ¿Para qué? Y para llevar las vacas. ¿Por qué? Porque las vacas fueron por el sistema agroexportador argentino, que ningún partido político tampoco quiere realmente rever, es mi opinión, por lo menos en una transición. Y bueno, ¿por qué? Por el sistema agroexportador, por el monocultivo. No hay que limitarse solamente al delta, a los incendios en el delta. Pensemos todo el sur de la provincia de Santa Fe, gran parte, mejor dicho. Sistema de lagunas concatenadas, es un gran humedal. ¿A quién se le ocurre ejercer con esa lógica del derecho decimonónico, un derecho de propiedad y dividir un humedal como el que tenemos enfrente? Registrarlo en un registro de la propiedad. El ambiente no reconoce fronteras y no podemos utilizar la lógica que usamos, jurídica incluso, en tierra, pues yo no voy a apropiarme de una parte de agua y registrarla, por ejemplo. Bueno, sí se hace, pero vamos a suponer del mar. Pero ahí también me pregunto, ¿hasta dónde? A ver, ¿qué sucede? El ambiente es un bien colectivo. Al ser un bien colectivo, irrumpe todas las lógicas jurídicas, irrumpe en el derecho y todas las lógicas jurídicas entran a temblar. ¿Por qué? Porque el derecho estaba armado en una concepción patriarcal de propiedad privada, inicialmente estoy hablando, ¿no? Y de capacidad jurídica plena del hombre varón, del ser humano varón, blanco, blanco sería el caso nuestro, de nuestra región, heterosexual y con capital. Y el resto, que no cumplía con esos requisitos, y yo de hecho cuando nací, nací al nacer mujer, no tenía capacidad jurídica plena, por el Código Civil de ese momento, comparado con la que tenía un masculino. Bueno, entonces me pregunto, ¿es posible apropiarnos de un humedal? ¿Es posible dividirlo? ¿Es posible pensar en apropiarse del bien colectivo ambiente? Esas son preguntas que también me parece que es interesante que la empecemos a pensar. En el caso concreto del humedal, de la quema de islas frente a Rosario, que ya la venimos viviendo hace décadas, digamos, cada vez que hay una bajante histórica, o sea, una situación de sequía, empiezan. Y este año realmente fue abrumador, pero también porque porque la bajante es histórica también. Y creo que, bueno, que se juegan otras cuestiones, a mi criterio, ¿no? De desestabilización también política, pero es una opinión netamente mía. Bueno, el caso llega otra vez a la Corte. Entonces, vos me preguntabas, ¿qué herramientas tiene el derecho? Y yo lo que veo que hasta ahora, las herramientas jurídicas, como técnica jurídica, sin decisión política, y sin movimiento de la calle, porque el derecho también se escribe en la calle, no sirve. Vacío, no podemos decir que hay herramientas jurídicas, y bueno, no es neutro el derecho. Le gusta a quien le guste, esa es la realidad. ¿Qué hizo la Corte? La Corte creó un comité interministerial, ordena, porque estamos frente a una humedal interjurisdiccional, donde intervienen las 3 provincias, la Municipalidad de Victoria, la Municipalidad de Rosario, y se sigue quemando. ¿Quién forma parte de ese comité interministerial? Yo, por lo que voy a la isla y por lo que hablo con la gente,
el contacto que tengo, bueno, y lo que sé que se está algo trabajando con el comité, creo que uno de los actores centrales, que son los habitantes de la isla, que saben, sí, cómo gestionar la isla, no tienen voz, no están visibilizados. Creo que me dijeron que la multisectorial es la que los habla por ellos. Bueno, pero tampoco sirve. Y en esto también me pregunto, volviendo al tema del ambiente como bien colectivo, ¿por qué no pensar en una autogestión? O sea, promover y dividirlo según las zonas y la condición, la situación político y social de cada parte del humedal. Que la autogestión también está prevista en el artículo 26 de la Ley General del Ambiente, tomando la noción del gobierno de los bienes comunes. Gobierno de los bienes comunes es un libro de Elinor Ostrom, que es una economista, bueno, falleció, norteamericana, que participaba en una teoría de la acción social colectiva, que era una de las maneras de verla, y gana el Premio Nobel de Economía en el 2009, porque ella ahí se pregunta. Entonces yo también los invito a todos ustedes a hacerse esta pregunta. A ver, ¿el mercado logró regular en forma de vida y respetando el ambiente, por ejemplo, el humedal frente a Rosario? No. ¿Por qué? Porque lo sobrecarga y entonces incendia, según haya bajante o sea, en sequía o en anegamiento extremo. ¿El Estado logró dar una respuesta? No. Entonces las grandes, es como algo binario, o el mercado o el Estado. ¿Por qué no pensar de otra manera? ¿Por qué no dar una posibilidad, considerando que el ambiente es un bien colectivo, a una teoría de los bienes colectivos desde la acción política y dejar de los bienes comunes, más considerando que el ambiente somos todos titulares del mismo? Entonces también esto no se hace de un día para otro, obviamente. ¿Por qué pensar en la tragedia de los bienes comunes? A ver, es trágico el ambiente, es nuestra casa. ¿Por qué tengo que...? O sea, basta de que nos mientan de esa manera. El viento es trágico, el sol es trágico, los servicios ecosistémicos son trágicos. ¿Por qué son una tragedia? No. Entonces, ¿por qué no pensar en la posibilidad real del gobierno sin dejar de lado las otras dos posibilidades también, ¿no? Pero, bueno, un poco esa era mi propuesta de todos los proyectos. Esto me olvidé decir. El proyecto que yo leí, sinceramente, es del diputado Grosso, que además me interesó porque, como dijo Lucía, incorpora un tipo penal, que no es el del ecocidio, pero sí una sanción, digamos, un tipo penal, es decir, un delito, como si estuviera dentro del Código Penal, en el caso de que se incendiare o indicare, o sea, decir determinadas cuestiones en un humedal, pero siempre y cuando el humedal ya esté ordenado territorialmente y esa zona esté cartografiada como humedal, y jurídicamente sea un humedal. Y bueno, esto también nos lleva al tema de que esa es una cuestión que falta aún en el derecho ambiental argentino desarrollar, que es el derecho penal ambiental. No es casual. La única ley que tenemos en esa materia muy fuerte es en la 24051 de residuos peligrosos. Bueno, yo quisiera saber cuántas causas penales hay, pero incluso uno con Nordelta había también. Digamos, la prisión parece que los lobbies no los empresarios, porque digamos, esto se traslada a los y a los empresarios, ¿no? Empresarios. Y no, sinceramente no creo, no sé si va a salir este año la ley. Si sale va a ser la del diputado Grosso, me parece la más posible, porque justamente no pone en el proyecto de ley, por lo menos muy taxativamente qué actividades están prohibidas y cuáles no. En los proyectos anteriores, del 2008 y del 2012, sí.
Está muy atada de las manos, entonces a lo mejor como técnica legislativa sirve para dar un primer paso de tener una ley de humedales. Después, a lo mejor, en otra sequía se la reglamente. Yo lo hablo desde mi sinceridad, digamos, lo que me parece. Y el Código Penal argentino tiene que reformarse, está en carpeta eso también, para incorporar un capítulo sobre delitos ambientales, o sea, el ambiente como bien jurídico protegido. Incluso Argentina ratificó recientemente el Tratado de Escazú, que es de acceso a la participación, acceso a la justicia también, participación ciudadana y a la información pública, a la información ambiental, y ahí la CEPAL evalúa, analiza, dice, si no hay un derecho penal con relación al ambiental, no se garantiza tampoco el acceso a la justicia. Pero igual, sostengo, llegar a lo penal es triste, es lamentable. Es la última, decimos los abogados, la última ratio, es decir, es lo último que podemos esperar. Primero tenemos que prevenir, educar, movilizarnos, participar y, lograr de alguna manera que el poder político y los lobbies también lo entiendan y educar también a los empresarios. Sé que van a pensar que soy tonta, pero a veces a lo mejor digamos, se puede lograr. Y a lo mejor se sanciona, si ustedes me preguntan si se sanciona la ley, y no sé qué, en carpeta, ¿qué otro proyecto de ley muy importante para el poder político hay? Y a lo mejor es un intercambio de figuritas, que eso pasó con la ley de glaciares, con la actual. Es decir, te voto esta si me votas aquella. Entonces, puede ser. Y bueno, y termino diciendo esta visión que también hace referencia al lenguaje inclusivo de la UNR, ecofeminista, que digamos, también lo soy. Creo que hay por esta explotación de los recursos naturales. O sea, ¿cómo podemos pensar todavía en explotar los recursos naturales? O sea, no va. Bueno, es una consecuencia de un sistema de producción y consumo que se dice no sustentable o insustentable, pero en realidad es patriarcal, es de aplicación de la violencia, así como se nos aplica en el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, y que también nos queman, ¿o no? Bueno, también queman el humedal. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les hayan quedado esas preguntas. Alba de profesora. Y bueno, si hay preguntas después para hacerme a mí, dispuesta a dar respuesta si la tengo. Perfecto, Ariana, ha sido muy esclarecedora tu ponencia. Y me quedaba pensando, ¿no? En este mientras tanto del que vos hablabas, porque en el mientras tanto se intentan algunas sanciones movidas más que nada por la presencia de los humedales en la agenda de los medios y cierta presión sobre el sistema político para que dé alguna respuesta. Y hay una causa judicial, hay dos, ¿no? Una es la que lleva adelante el juez Daniel Alonso, del juzgado número 2 federal de Entre Ríos, que tiene que ver con el delito de incendio y otros estragos, con 47 personas imputadas. Muy brevemente te consulto por tu experiencia en el derecho ambiental, por lo que has visto en otras causas, ¿crees que esta causa puede avanzar o es de alguna manera una maniobra distractiva para tenernos entretenidos mientras tanto? ¿Cuál es tu lectura? Mirá, yo no puedo hablar de la causa porque no tuve acceso a ese expediente. O sea, lo que puedo decir es no lo fui a ver, ¿eh? No, puedo dar una opinión, digamos. No sé si es distractivo o no. Creo que lo distractivo sí puede serlo, pero así como está tipificado por el delito de incendio, no sirve para nada esa causa, digamos, a mi criterio. ¿Por qué? Y bueno, mira, a ver, pensemos, en semejante territorio, cantidad estoy hablando, ¿sinceramente creen que es posible controlar que no se queme? O sea, si realmente van al humedal enfrente, si realmente van a la isla, yo creo que es netamente imposible.
Punto número 1. ¿Quién quema en la isla? ¿Quién Los que quema? están aquí imputados son en su mayoría productores ganaderos. ¿Son ahora productores ganaderos? ¿Vos lo viste eso? ¿O son, Algunos de los que figuran, ¿O son los puesteros de los productores ganaderos? algunos son propietarios, otros son arrendatarios. No, pero yo te estoy hablando de los que van, a ver, imputabilidad. El que va 47 imputados. Algunos son, digamos, propietarios porque han accedido por el régimen catastral. Lo que no me consta es si realmente son los dueños de la tierra o son testaferros. No podés, a ver, yo no soy dueña de ningún terreno en la isla, ¿sí? Si yo ahora quiero, agarro mi auto por la sequía, me voy por el puente, y bueno, y violo la cuarentena también, me voy por el puente Rosario Victoria, está tan bajo, y bajo. Y no tengo una 4x4, bajo. Me voy ahora a la noche, si querés, no lo voy a hacer, pero te digo, voy y nadie me ve. Camino un poco, aprovecho. Te estoy hablando desde mí, no desde lo que está bien pensado para quemar. Y prendo fuego y me vengo. Y no soy propietaria. El derecho penal no es el que es propietario, es el dueño, es el responsable. Aparte, no todos los terrenos tienen un propietario. Algunos, además de propietarios del Estado, son fiscales. Lo que pasó en las causas del 2008, por ejemplo, esa sí yo la fui a ver, los imputados eran los puesteros. O sea, isleños que viven allá. Y claro, el imputado es el que prende. O sea, si alguien te viola, no van a juzgar a toda tu familia en una violación, van a jugar al supuesto o presunto violador. Entonces, el que prende fuego, aparte no es ni ecocidio, es incendio, es el que va y lo pone. Después estará el que colabora, el que participa, el que le dice, etc. Hablo en términos no jurídicos para que me entienda, el que lo instiga a eso. Pero, bueno, fueron imputados por el juez en ese momento, fueron procesados por el juez de Victoria. Obviamente, estos puesteros isleños que no tienen dinero, no tenían dinero, bueno, milagrosamente tuvieron los 2 o 3 mejores abogados penalistas de Entre Ríos, apelaron, fue a Paraná, absueltos. Bien. Bueno, queda claro qué es lo que podemos esperar entonces, ¿no? De esto a lo cual se le ha dado tanta promoción como la forma de resolver y que termina siendo una maniobra, me parece que sí, distractiva por lo menos, porque no se le da importancia y trascendencia a la regulación, que es lo que permite la prevención. Y me quedo con una frase tuya que me interesó mucho, Adriana, y es que ambiente es un bien colectivo, pero esto creo que debiera enseñarse con mucha más profundidad en las escuelas. Creo que tenemos que formar con esta conciencia para que haya políticos formados de esta manera, ¿no? Muchas gracias, me resulta muy interesante, no te vayas porque seguramente habrá preguntas para hacer al final en estos 20 minutos de espacio participativo. Un cariño muy grande y ahora damos paso a Federico no, ¿por qué dice Fede Martínez? Rodolfo Martínez. Me cambiaste el nombre en el Zoom. Bueno, volvemos a decir que Rodolfo Martínez pertenece a la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario y que sí milita activamente en la multisectorial a favor de los humedales. Lo hemos visto en numerosas marchas y movilizaciones. Es uno de los que se embandera en esto de ley de humedales ya. Bueno, Rodolfo, te escuchamos. De todos los proyectos de ley, nos gustaría saber a ustedes cuál es el que más los convence. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, Federico es mi hermano, por eso entré con el Zoom de él. Muy interesante eso que también decía a nivel educativo, cómo abordamos la cuestión ambiental. Porque aquí todos sabemos qué come un panda, por ejemplo, pero nadie sabe qué come una guarapopé, una guaraguazú y otros animales que también son autóctonos, son muy cercanos, con lo cual hay un divorcio con la cuestión ambiental desde hace añares. Esta visión antropocentrista del mundo que vivimos es lo que también está generando esta situación que un poco anunciaba Adriana. En cuanto a las leyes, nosotros entendemos que como movimiento social lo fundamental es que se empiece a unificar criterios en el Congreso. A mí también me gusta mucho la figura de delito penal que está en el diputado Grosso, junto con otros proyectos, como el de Germán Martínez, el de Enrique Esteves también.
Pero ese dato que menciona también es peligroso, teniendo en cuenta a quién va a terminar imputando luego el Poder Judicial. Voy a hablar del Poder Judicial y no de la justicia, entendiendo que hay serias responsabilidades y complicidades en el caso de las quemas del Delta, sobre todo en el sector, en las tierras que supuestamente protege la reserva de usos múltiples de Victoria, ¿no? Por eso digo, la situación de Victoria, tenemos que se encuentra esta complicidad, donde tenemos sectores inescrupulosos, que no le voy a llamar productores porque no creo que produzcan alimentos, no creo que produzcan trabajo, no creo que produzcan, porque el único ánimo que tienen es el ánimo de lucro. Con lo cual tenemos esa complicidad de los sectores inescrupulosos con el Poder Judicial. Victoria es muy chiquito. En cualquier cafetería se encuentran los muchachos, y en esto también es una cuestión de patriarcado, porque en su mayoría son muchachos, los buenos muchachos. Y también se encuentra también la situación de agitación social, como lo mencionaba Adriana. Es muy fácil prender fuego en la isla. También puede ocurrir un accidente, son los menos. Son los menos. Yo también visito el río, soy kayakista, y sé que no todos valoran el río. Pero acá la situación, el común denominador es una anomia. Existe una situación de anomia en el delta, con lo cual cada uno hace lo que quiere. El que va, prende fuego, hay otros que van a cazar, está prohibido por ley. Hay otros que llevan maquinaria pesada para agricultura, que está prohibido por ley. Que si no hay agitación social desde el pueblo denunciando esta maniobra, las máquinas siguen escondidas en el monte. Fue tanta la presión que recayó sobre el juez que tuvo que ir en persona a constatar dónde estaban las máquinas. Y una vez en el territorio es fácil, porque uno tiene que seguir las huellas del camino para ver cómo está, dónde pueden estar escondidas las máquinas, ¿no? Es algo que hemos visto, y en eso también hay que marcar el compromiso del diario El Ciudadano en el abordaje de las noticias que viene haciendo. Porque en muchos medios de comunicación se escucha que el problema es la quema de pastizales. Y acá sabemos que se están quemando lagunas, se están quemando monte nativo, se están quemando por esta situación de la bajante, digamos. Una laguna, si hoy la prendés fuego y construís un terraplén, bueno, el agua nunca va a poder acceder ahí, y podríamos decir, según esas consideraciones economicistas, que ganaste hectáreas cultivables, pero lo que hiciste fue destruir un humedal. Y en ese sentido, lo que intentamos es hacer que se haga este debate en el Congreso. Acá hay gente mucho más capacitada. Nosotros como multisectorial tomamos de referencia a toda la labor que viene desarrollando el taller ecologista en la elaboración y el seguimiento de las leyes, y nosotros entendíamos que esto no alcanzaba. No alcanzaba, y es eso como nos fuimos formando como multisectorial. Nos dábamos cuenta que las investigaciones estaban hechas, que las leyes estaban hechas, pero que la impunidad continuaba. Entonces, frente a la situación de la quema, cuando se vuelve masiva, el humo ya empieza a ser un factor dañino para la salud, porque ya esto no es cuestión de flora y fauna o cuestión de otro territorio que no es nuestra jurisdicción. Esto también, dentro de lo jurisdiccional, es un problema para la salud de las personas. Julieta Bernabeu, una compañera, ha constatado en un estudio de más de 900 casos de afectados directos. Entonces, en esta situación de pandemia global, donde hay un peligro, no dejemos tampoco de ver el peligro a la salud que trae el humo. Y esto sí es totalmente evitable. Lo que no hay, como decían también, es voluntad política. Y la ciudadanía lo viene reconociendo. Por eso tuvimos que acudir a cortar un puente. No es algo que nos guste. Ninguno acá tiene una formación, digamos, que le guste ir a cortar un puente. Pero lo que pasa es que si no, no pasa nada. Entonces era una manera de llamar a la atención, convocar a las autoridades, y así también fuimos al Consejo Deliberante de Rosario, fuimos a la Intendencia, y bueno, sabemos que también han tomado algunas acciones, entendemos que no alcanza de toda manera, y es por eso que, así como nosotros generamos una multisectorial, creemos que es necesario que se genere un acuerdo múltiple nacional con todos los sectores partidarios, sindicales, de las organizaciones sociales, también de derechos humanos para proteger a las poblaciones isleñas. Es la única manera de cambiar este destino que le están asignando al Delta. Y bueno, y nos reunía de esa manera. Sí.
Te consulto, ¿no? Porque de alguna manera la multisectorial ha estado en contacto permanente con los isleños. De hecho, en mi caso, como en el caso de muchos periodistas, la posibilidad de poder acceder a ellos y que nos cuenten su historia y conocer un poquito más a profundidad su bagaje y su experiencia fue a través de este nexo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos les manifiestan? ¿Qué pasa con aquellos que viven en la isla? En el marco de este debate que se está dando. Bien, podríamos considerar que es abandono de persona lo que está sucediendo, lo que sucedió con Benito en Paso de Estilería, un hombre de 86 años, que si no era por la ayuda de los mismos isleños, que son los que primero fueron a acudir en ayuda mutua, porque bueno, están ellos solos allí. Luego acudieron autoconvocados, llega el llamado de la multisectorial y también acudimos en masa, acudimos, bueno, esa jornada de esos 3 días donde 200 voluntarias fuimos en ayuda y la relación que intentamos tener es que ellos nos cuenten a nosotros, porque entendemos que ellos son los que conocen el territorio. Y de esa manera nosotros nos ponemos al servicio, con todos los conocimientos que hemos adquirido, con algunos contactos que hemos generado con la prensa, lo que intentamos hacer es dejar que ellos hablen. De ninguna manera queremos ponernos en el medio, pero entendemos que también estamos haciendo esto porque el Estado no lo hace. Y si el Estado Sí, no claro. lo hace, bueno, alguien tiene que hacerlo. El caso Hasta del que se Chungo, cree me un nexo acuerdo que serio. tenía una pelopincho y tuvo que a baldazos, ayudado por sus vecinos, extinguir las llamas que empezaban a rodear su casa. Y da la sensación de que lo que le pasa a quienes viven en la isla no le interesa a nadie y es tristísimo que esto ocurra, ¿no? Es muy importante lo que está haciendo la multisectorial, lo que hacen algunas docentes también tratando de dar en valor, pero está claro que la anomia siempre perjudica a los que menos tienen, porque los que ganan son los más poderosos, ¿no? Y en esta puja que lleva tanto tiempo, las cosas no han cambiado nada. Sí, así es como decías. Cuando llegamos ahí a lo del Chungo, en la boca de la milonga, el hombre de la pileta, bueno, como que él en parte decía, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a hablar si esto ya pasó? Y yo le insistía que para esto que no siga pasando, entendiendo que es verdad que ya había pasado, que el Estado no había llegado, pero esto tenía que terminar en algún momento. Y bueno, con ese motivo fue que fuimos a intentar recabar los testimonios, porque no es lo mismo ver el fuego, ver el humo, ver el ecocidio, desde acá, desde Rosario, tomando un mate, que te lo cuente una persona que no durmió en toda la noche, que te lo cuente una persona como en el caso de San Lorenzo, donde los ranchos alcanzaron al fuego también. Perdón, el fuego alcanzó a los ranchos en el Día de la Madre. Fuegos que habían comenzado el día viernes y que del viernes al domingo no llegó nadie. Más que autoconvocados, isleños nuevamente, los compañeros del movimiento regional por los humedales de San Lorenzo, que ellos fueron los que nos invitaron a nosotros a ir y enseguida fuimos con las motobombas, las herramientas que han sido donadas, porque en esto hay que agradecer a la ciudadanía, que ha demostrado ser profundamente solidaria con la causa. Y bueno, claramente lo que hicimos con esos recursos fue comprar motobombas, comprar cascos, palas y ponerlo a disposición. Y vamos a seguir. Ahora, el hecho de que no haya ido nadie, Rodolfo, ¿es una omisión deliberada? ¿Es una negligencia o un descuido en el marco de una pandemia, donde también había incendios forestales en Córdoba, por ejemplo? ¿O hay algún tipo de intencionalidad de que eso ocurra? ¿Cuál es la lectura que hacen los lugareños y que hacen ustedes en territorio? Bien, cuando empieza el fuego y el humo ya todo se vuelve confuso, con lo cual habría que ir al territorio y entrevistar uno por uno para ver qué es lo que ha sucedido. Los testimonios dicen que en la isla de enfrente, que está más cercana a Fray Luis Beltrán, también hubo fuego hace un mes aproximadamente y hoy está lleno de vacas porque claro, el pasto estaba fresco, está barato, el agua es barata y entonces bueno, las especulaciones son muchas y lo que lo dificulta es esta indiferencia de parte de muchos sectores del Estado y la complicidad del Poder Judicial. Bien.
Bueno, te pedimos que te quedes para luego hacerte algunas preguntas. Gracias por tu exposición y también consideramos muy valiosa que Sí, decime. Sí, lo último que quería mencionar es que, bueno, en tanto entendiendo que el Estado la única respuesta que da son unas que valen 20 millones de pesos por día y que no es una respuesta que alcanza a solucionar la temática, nos hemos puesto otra vez como ciudadanos, con el apoyo de abogados y la iniciativa del Paraná no se toca, para generar un plan de emergencia territorial socioambiental que entre las características que incluye es el salvataje de flora y fauna y poner a disposición todos los recursos del Estado, municipales, provinciales, gendarmería, bomberos. No hay otra forma. Con el sistema como está planteado, no alcanza ni va a alcanzar. Tenemos que dar un salto cualitativo y cambio de paradigma. Bien, bien, muchísimas gracias por tu ponencia. Te decía, quédate, que hay gente que está haciendo algunas preguntas y que seguramente podrán responder. Consideramos de que la militancia hace que algo que nos preocupe se ponga de pie en la calle y genere una sacudida informativa y haga que gente que quisiera ver el tema no pueda hacerlo. Y ese es un logro también de ustedes. Así que nos alegra que así sea. Vamos a dejar por último hablar a Marcelo Lewandowski, senador provincial del Frente de Todos por el departamento Rosario. Marcelo, que ha sido muy crítico en esta última era respecto a la postura del gobierno entrerriano, ha intentado un diálogo con el gobierno entrerriano que se ha vuelto infructífero, y la verdad es que tratándose de una causa interjurisdiccional, nos sorprende que ni siquiera a las autoridades legislativas santafesinas se les dé una respuesta. Corregime, Marcelo, si me equivoco, y bienvenido a este conversatorio. Gracias, Eve. Buenas tardes a todas y todos. Y sí, realmente la sensación que tengo en este tema es de frustración. Esa es la sensación, de bronca y de frustración. Porque, bueno, cuando decidí dar este paso a la función pública, indudablemente que lo que trato siempre es de que las cosas se resuelvan y de golpear puertas y si no se pueden resolver es porque hay cosas que no son, que no, por supuesto que no todo lo que golpeamos y todas las gestiones que hacemos las resolvemos, pero por lo menos hay una respuesta lógica y a veces es presupuestaria y a veces hay otras instancias, pero sin duda que lo primero que tengo que decir, y coincido, la conclusión que voy sacando después de 8 meses de quemas indiscriminadas y de una, si bien esto hace mucho tiempo que se da, pero aquí hay otros factores y hay una persistencia que hace que indudablemente no hay una decisión política para acabar con esto. Entonces, yo adhiero a lo que dice Adriana en torno a que, primero, los modelos de leyes que tengamos, las posibilidades que tengamos hoy, por ejemplo, por supuesto que aquí en el panel hay especialistas mucho más preclaros que yo en cuanto al tema legislativo o al tema fundamentalmente de leyes. Pero nosotros hoy los humedales estamos adhiriendo a los sitios Ramsar, en donde están incluidos los humedales del delta del Paraná y hay elementos como para poder actuar. Lo que yo no veo, primero, por más que apliquemos cualquier ley o podamos establecer desde el Parlamento Nacional cualquier tipo de ley, digo Parlamento Nacional porque es una situación que infiere a una provincia. Nosotros de la provincia de Santa Fe no podemos legislar, salvo los pedacitos de islas que tenemos, pero el 95% corresponde a Entre Ríos. No podemos legislar sobre un territorio que no nos pertenece, le corresponde a la nación en todo caso. Pero si no tenemos un poder de policía claro y no tenemos para controlar que se cumpla la ley, eso es fundamental. Y segundo, o primero de todo, la decisión política. Y a mí me da mucha bronca porque pertenezco a un sector político que tiene la nación, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos.
y eso me genera tanta impotencia y tanta bronca. Nosotros puntualmente, yo desde la Cámara de Senadores, más allá de señalar una cantidad de manifestaciones múltiples que a lo mejor, más allá bueno, gritamos o planteamos los temas en el ámbito de injerencia que tenemos. En la legislatura santafesina hay conformada una comisión de la región centro, que tiene legisladores de Córdoba, legisladores de Santa Fe y legisladores de Entre Ríos. Desde el comienzo intentamos juntar a esta comisión. Entre Ríos puso miles de peros, que no está conformada, que la pandemia, que hay contagiados, bueno, hasta que mandé una carta a la vicegobernadora de Entre Ríos y rápidamente convocaron a la conformación de la gestión. Bueno, vamos para adelante, llamamos 2 o 3 veces más, y que otra vez, que no puedo, que no, que tengo que esperar, que dice Bordet, que baja, que línea política. Bueno, esperamos, hasta que un día dijimos, bueno, vamos a convocarla. Convocamos a la reunión, cita todo fenómeno, vino Córdoba, Santa Fe por supuesto, Entre Ríos el día anterior dice, no, la pandemia, otra vez no sé cuántas excusas, y no se sentaron. Hace 2 semanas volví a enviar una nota a la vicegobernadora, ya en otro tono y planteando esto que yo planteo directamente. No hay un compromiso político de parte de Entre Ríos de poder solucionar esto o de querer solucionar esto. Marcelo, déjame detenerme acá porque me parece muy grave lo que estás diciendo, ¿no? No hay voluntad política de un gobierno, que es quien tiene la jurisdicción más importante de las islas que están frente al Gran Rosario, de resolver la situación. Esta falta de voluntad política, ¿es negligencia o es complicidad? ¿Cuál es tu lectura? Mirá, si hay algo que me faltaba para redondear esto, es lo que pasó en el campo de Echeverre, cómo la justicia rápidamente actuó, la justicia federal con sede en Entre Ríos rápidamente actuó, en un tema nacional, en un tema que no digo que tiene razón, pero digo, cómo rápidamente, digamos, me parece que hay un poder político vinculado a un poder real que tiene que ver con la tenencia y la explotación de campos. Entonces, ya no creo que hoy la isla, ahí como decía Lucía, daba muy bien la explicación de todo el correlato de lo que se viene dando en torno a que el modelo sojero impulsó a las islas la cría de ganado. Yo creo que hoy, ante la baja del río, la sequía y la posibilidad de que el precio de los commodities empiece a crecer por la necesidad del mundo después de esta pandemia de alimentos, esta lógica, de acuerdo a lo que marcan los especialistas, yo creo que rápidamente, y lo vemos en algunas máquinas que ha descubierto el juez, vamos a ver cómo van a sembrar en la isla, y ya no solamente la cría de ganado, sino que va a ser posiblemente soja o alguna otra siembra de algún otro cereal, oleaginosas o lo que fuese. Pero me parece que vamos camino a eso y lo vamos a saber dentro de poco. Digamos, una tendencia a la baja que va a perdurar en torno al río, porque también podemos pensar, bueno, en definitiva vos no puedes hacer demasiado, no puedes programar demasiado en el río porque sube, baja, pero llevamos 1 año y medio de una bajante histórica y por el tiempo va a perdurar. Entonces, indudablemente que ese poder real que tiene Entre Ríos se está llevando a la rastra al resto a una clase política que no reacciona. Vos fíjate que la única reacción política que ha tenido Entre Ríos es con este señor que es el intendente de Victoria y que le echa la culpa a los ocasionales ocupantes de la ciudad de Rosario que cruzamos al banquito a tomar unos mates. Bueno, pero eso está quedado descartado porque durante ¿cuánto tiempo? 1 mes y medio, 2 meses está prohibida la actividad náutica y el fuego siguió, y fuego incluso en lugares de difícil acceso donde ningún turista, ningún pescador, nadie que utilice el río de forma recreativa pueda llegar. Me parece que ese argumento ha quedado descartado, ¿no?
Y lo otro que vos decías y que me parece valiosísimo es, hay un poder político y un poder judicial que responden a un poder real. Ese poder real está claro que es el económico. Totalmente, totalmente, digamos. A ver, yo no puedo demostrar esto, esas cosas no se pueden demostrar, digo, lo que lo está demostrando la realidad. Digamos, acá hay otro elemento también. La Corte Suprema de Justicia llamó a esta equística defensa del medio ambiente, esto es, sentó a una mesa a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos. Siéntense y encuentren una forma de ordenar esto. Siéntense las partes a una mesa. Marcó la Corte Suprema. En una medida, bueno, interesante. En las primeras reuniones estaban las primeras líneas de todos los gobiernos. Cuando empezaron a transcurrir las reuniones, la única provincia que seguía manteniendo su ministra en la mesa era Santa Fe, con Erika Gonet sentada a la mesa. Buenos Aires y Entre Ríos, las segundas o terceras líneas. Entonces, a ver, me parece que hay cosas, y después, bueno, Nación, que a mi criterio yo creo que ha invertido, ha puesto, ha planteado los faros de control, pero que no se han efectivizado todavía. Creo que las quemas que se dan en Córdoba y se dan en otras partes del país también han imposibilitado atender como creo yo se tenía pensado esta situación, pero en definitiva me parece que hoy hay herramientas desde la ley, con lo que hay, no hay que... ya con lo que hay me parece que se podría haber actuado y no tener 8 meses de esta situación de descontrol que si bien hubo algunas quemas de pastizales, esto ya se ha arrasado con todo el ecosistema. Y fundamentalmente cualquier ley insisto en esto, cualquier ley que tengamos y que sea maravillosa, si queda solamente plasmado en un papel y la leemos y nos regocijamos, si no tenemos una decisión política y un poder de policía, va a quedar en un maravilloso texto del que vamos a dar cuenta desde una legislatura y no vamos a poder accionarlo en concreto. Entonces, eso es lo que me preocupa. Me parece que tiene que haber una respuesta ya no de control del fuego de parte de Nación, sino que debemos, y me parece que esta ley de prohibir determinadas producciones en los próximos 30 o 50 años, no solamente en el Delta, sino en cada lugar que se esté quemando, me parece que es una medida a la que adhiero absolutamente, una ley a la que adhiero, porque de esta manera lo vamos a desalentar. Pero insisto, si hay complicidad política, complicidad con el poder real, que es la explotación de suelos, que parecería que esta explotación de suelos no son del tipo condenatorio de parte de los medios de comunicación o de grande del poder real. Solamente la ocupación de suelos para clavar 4 o 5 casillas son las condenatorias. Que no las estoy alentando, pero digo, a esas necesidades básicas de gente que está perdida con una situación económica muy comprometida, se le pone tanto esmero y tanto empeño, y estas usurpaciones y este daño irreparable del medio ambiente para después hacer negocios con una tierra que tampoco se sabe de quiénes son y cuáles son los verdaderos dueños y a quién se la compraron en todo caso, y desde cuándo se hicieron dueños de esas tierras, quién les adjudicó el título. Si yo voy y pongo un alambrado en la isla, me puedo ser dueño de todo. ¿Quién es el primero que plantó esa propiedad? ¿Quién es el que la adjudicó? ¿O no es una gran usurpación eso? Bueno, uno de los argumentos perdón que te interrumpa, uno de los argumentos de la sociedad rural en su momento, cuando se hablaba del cuestionamiento a la ganadería en las islas, esto se practica desde hace 300 años. Pero ¿cuántas cosas
afortunadamente desde hace 300 años dejaron de practicarse porque la humanidad se dio cuenta de que no correspondía, de que había derechos que se estaban violando. Entonces, si vamos a guiarnos, ¿no? O como me dijo a mí un productor, esta es la 5ª generación de productores de la isla. Y esto habilita que sigan siendo productores de la isla. Pero claro, la anomia lleva a la prevalencia de la tradición, aun cuando esa tradición va en contra de los intereses colectivos, como es el interés de un humedal o del ambiente, ¿no? Sin dudas, y realmente sostener. A ver, debatamos también porque puede, nosotros, recuerdo que la primera reunión que se hizo, yo no sé si anteriormente había habido una reunión tan amplia, que se hizo aquí en Prefectura, de la que participé. Estaba Nación, Entre Ríos, Santa Fe, creo que estaba Buenos Aires también, y representantes de distintos sectores y todos daban una visión distinta. Entonces había gente vinculada, creo que era al INTA, entonces, bueno, planteaba que hay mucha gente en la isla que tiene su economía vinculada a la cría de ganado o a la siembra, pequeños productores también, porque esto también es cierto. Entonces, de pronto uno escucha otra campana. Y yo no digo, bueno, miren, esto es, no hagamos nada, que no haya productores, no, controlémoslo, digamos, esta área es para sembrado, esta área puede ser para ganado. Entre Ríos no tiene prohibida la quema, cosa que sí tiene Santa Fe y tiene Córdoba. Entre Ríos no tiene prohibida la quema. Vos podés pedir autorización para quemar. Ahora, ¿a quién le piden autorización? No lo sé. Por eso surgió aquí en la provincia de Santa Fe un legislador que insta a prohibir la quema. Están prohibidas las quemas en Santa Fe. Hace rato que están prohibidas las quemas en Santa Fe. Pero Entre Ríos la tiene controladas. Bueno, establezcamos, o que Entre Ríos establezca, porque es su jurisdicción, cómo va a trabajar esas islas y esas tierras y cuál va a ser el destino, pero lo que no se puede permitir es esta locura, porque además, insisto, ya la nación ha aceptado que en la lista de humedales de importancia internacional, el sitio Ramsar, los humedales del delta están en esa nómina. Entonces, estamos contraviniendo también tratados internacionales a los que desde 1994, que tenemos la nueva constitución, Argentina ha adherido. O sea que estamos ya contraviniendo también a pactos y a distintos temas internacionales que nosotros estamos inmersos, y entre ellos está el humedal del delta del Paraná. Así que bueno, un poco para la síntesis, siento frustración, siento rabia, porque además también estamos en un lugar en donde nosotros a la población le debemos una respuesta, y no puedo decir, no, yo soy senador de Santa Fe y esto no es mi jurisdicción, quisiera tener más poder para hacer algo más, esto es cierto, pero no puedo, más allá que insistir con todo lo que, todo lo que está a mi alcance. Tampoco esto es jueguito para la tribuna, es decir, salgo y presento cuestiones ante la justicia. Hay presentadas cuestiones ante la justicia. La justicia ya tiene todos los elementos para actuar. No hace falta más acciones para actuar. Pero, insisto, no hay una decisión política como para aplicar la ley que ya existe y se podría estar brindando una solución, no sé si definitiva, pero sí por lo menos para menguar esto que se sigue consumando, que es un ecocidio que lo vamos a sufrir durante largos años. Bien, bueno, muchísimas gracias por tu exposición, Marcelo. Ya vamos cerrando y me gustaría preguntarle a todos, recién Marcelo Lewandowski hablaba acerca de estas comisiones a las cuales convoca la Corte Suprema de Justicia, que son comisiones similares a las, por ejemplo, a la que se convocó para resolver el tema del riachuelo, y que en definitiva nunca resuelven nada. ¿Qué pasa con esta modalidad de la justicia
que da la sensación actúa para la tribuna, y sobre todo me quedo con esto que decía antes Adriana, esta causa que lleva el juez Alonso, de las que todos estamos pendientes, probablemente termine en nada. Entonces, ¿cuál es el papel de la justicia en este marco? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen desde el derecho ambiental y también desde su lectura ciudadana y periodística? No sé quién quiere comenzar respondiendo, si a alguien le interesa responder la pregunta. Bueno, si quieren yo puedo dar mi aporte. Creo que el Poder Judicial, como dije antes, llegar a la justicia es porque fracasó el Ejecutivo nacional, provincial, interjurisdiccional, y el legislativo a lo mejor también, digamos, ¿no? Pero es lo último que podemos aspirar. Lo que tenemos que lograr es la prevención, el acuerdo, trabajar con las bases, la gestión común, y eso lleva tiempo, el cambio de paradigma e implementarlo. Ahora, más allá de eso, considero como abogada que el poder, sé que esto no gusta, pero el Poder Judicial tiene que modificarse. O sea, tiene el contenido, digamos, los paradigmas, los faros, las guías, los principios de ellos. Fíjense que hasta yo digo de ellos, como si fueran un grupo aparte. Viven atrás de un escritorio, viven en una nube de abstracción total, en general, no digo todos, pero como también desde un punto de vista patriarcal, consideran que pueden resolver sobre la vida dejando de lado la realidad, la vida de las personas y el ambiente. Ojo que dentro de cuestiones ambientales en general, los jueces, por lo menos en la provincia de Santa Fe, se han ayornado bastante en los últimos 10 años. Si en alguna de las ramas del derecho, digamos, nuevas donde se han ayornado bastante es en el derecho ambiental, no así en temas de género, por ejemplo. Habría que hacer una modificación central en temas de género también dentro del Poder Judicial. Pero, bueno, hay respuestas jurídicas técnicamente, pero bueno, falta, como decía el senador, la decisión política en muchos casos. Somos una sociedad anómica. A mí me llamó la atención, digamos, me acordé de algo que antes mencioné, el Acuerdo de Escazú, el tratado último que se firmó, que es el primer tratado regional vinculante obligatorio ambiental para América Latina y el Caribe, para los 33 estados, que se redactó bajo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y la CEPAL es muy interesante lo que dice, los considerandos, cuando analiza el convenio, que uno de los objetivos del convenio, del Tratado de Escazú, es terminar con la cultura del privilegio, típica de América Latina, diferenciándola de otras regiones del planeta. Y ahí lo asocié con lo que dijo el senador Lewandowski, con este poder real de agroganadero, de Entre Ríos, por ejemplo. En el caso concreto no es que Entre Ríos es lo peor, eso pasa en toda la Argentina, digamos, y es real, hay una cultura del privilegio, o sea, determinados sectores son los privilegiados, y también en la toma de decisiones políticas desde el poder real, que me estoy refiriendo. Y bueno, y eso también pasa en el Poder Judicial. Adriana, y así como, a ver, en la cuestión de género es tan importante la ley Micaela para educarnos a todos, todas, todes, ¿no crees que debiera existir, y también se lo pregunto a todos, ¿no? A Rodolfo, a Lucía, una legislación que eduque a quienes son parte del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, a quienes ejercemos el periodismo, en lo que es el derecho ambiental? ¿Me lo preguntás a mí? Se lo pregunto a todos, pero si querés responder, te escuchamos. Yo respondo, a ver, sí, es fundamental, y como te dije antes, muchos jueces y juezas han estudiado, se dedican a eso, sacan buenos fallos en general, refiriéndonos al derecho ambiental, ¿no? Pero también hay que ver el método de selección de los jueces.
y de las juezas, de los miembros del Poder Judicial. Típico, no sé ahora si Citrajo quiere decir algo, pero creo que también no ha sido muy modificado, digamos, el Poder Judicial Federal en ese sentido me parece que viene con cierto retraso. Y si no, en el caso del provincial, bueno, uno sabe igual lo que pasa, y la familia judicial, y los distintos grupos políticos que intervienen, o de factores de poder, digo, para nombrar jueces, pero lamentablemente yo siento sinceramente que el Poder Judicial, muchos de sus miembros no se sienten como servidores públicos. Yo, bueno, un poco recogiendo el guante de lo que decía la doctora, sinceramente nosotros como sindicato de trabajadores judiciales, una de las cuestiones que hace a nuestra fundación, a nuestro nacimiento, a nuestro emerger, digamos, es justamente el planteo de la brecha que hay entre lo que pasa en la necesidad jurídica, siempre digo yo, de la sociedad, o necesidad de justicia de la sociedad, y lo que pasa adentro de un tribunal, ya sea por digamos, la cuestión de los concursos, como decía Adriana, o también por el sistema en sí mismo. Nosotros estamos convencidos de que hay gente valiosísima, ya sea magistrada y trabajadoras y trabajadores del sistema, pero lamentablemente el esquema, por eso la necesidad de reforma, nosotros damos el esquema que está planteado de Administración de Justicia de la Nación, hace que tengamos jueces que sean dueños de las causas y no sean, como dijo Adriana, servidores públicos. Nosotros, la pelea interna que estamos dando y donde queremos quebrar esa. Y también pasan las trabajadoras y los trabajadores que muchas veces no se sienten trabajador de un sistema, de un servicio que brinda el Estado, sino por ahí privilegiado por ser parte de esa familia, esa corporación que, bueno, que muchas veces vemos cómo actúa no solamente desoyendo la sociedad, sino aliándose para desoír esos intereses de la sociedad. Y en el caso de medio ambiente, creo que hace falta una capacitación, por eso la idea nuestra, que es algo muy chiquito, pero bueno, vamos sembrando, ¿no? Por eso yo y Evelyn te sumo dos preguntas, si se puede. Sí, claro. Primero, a Adriana y a Marcelo, ¿qué piensan del proyecto que tiene media sanción de senadores de la Nación, donde plantea una Fiscalía de Medio Ambiente y una Secretaría de Medio Ambiente dentro de la Justicia Federal, o ambiental, mejor dicho? Y la otra pregunta para los compañeros acá más jóvenes que están en la militancia, tanto Lucía como Rodolfo, es qué piensan o cómo ven el futuro político en función de esta militancia verde, déjenme llamarla, que es lo que uno lee, si va a ser un tema que va a fluir, a llegar a las instancias como está en Europa, digamos que está planteado como un partido, o creen que los partidos tradicionales de Argentina, con la militancia tradicional, puede llegar a impulsar un movimiento interno, digamos, de esa rama verde, ¿no? No sé si se entendió la pregunta. Bueno, esas dos consultas. Bueno, Adriana, todo tuyo la primera. Estás muteada, Adriana. Ahí estoy. Y la primera era el tema del proyecto de fiscalías ambientales. Sí, no leí el proyecto, si soy sincera, pero sería interesante que haya fiscalías ambientales penales y no penales. Digamos, está feo definirlo por el no, pero digamos, o extrapenales,
¿sí? O una fiscalía ambiental que tenga las dos cuestiones, imagínate, que sea civil, típicamente civil y penal, pero digamos ambiental, fuero pleno ambiental, por así decirlo. Y hay provincias que ya tienen, acá en Santa Fe hubo incluso un proyecto para hacer hace ya unos años, hay intenciones, sé que hay desde miembros de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, pero como justamente decíamos, se encuentran con este paredón del poder real, sí, sería muy interesante la existencia de fiscalías ambientales. CEPAL también, en el acuerdo de Escazú, dice acceso a la justicia, tribunales ambientales, o si no, no necesariamente ambientales, pero bueno, fiscalías ambientales, sería importante. El tema es que una fiscalía ambiental realmente tiene que ser interdisciplinaria, si bien el rol o el eje tiene que ser en él o la fiscal, digamos, el derecho ambiental es inter y transdisciplinario, lo ambiental, digamos, no podemos trabajar abogados solos o solas. Necesitamos de las otras áreas según el conflicto o la cuestión a tratar. Ahí. Sí. Yo, respecto a la otra pregunta, que tiene que ver con el medio ambiente y con la cuestión ecológica, digamos, yo no creo mucho en el hecho de movimientos políticos que apunten o que sean monotemáticos. Me parece que los movimientos políticos, los partidos o aquellos que están vinculados a la necesidad de estar en un gobierno deben abarcar todos los temas. Pero sí digo que es el medio ambiente y la cuestión ecológica es algo que, sobre todo los sectores juveniles, los sectores de las generaciones que votan por primera vez, aquellos, digamos, los sub-30, por llamarlo de alguna manera, para abarcar y para ser un poco más integrales, me parece que lo toman como un tema muy serio, como uno de los temas de mayor trascendencia, y aquellos movimientos políticos que no tengan propuestas claras sobre estos temas, bueno, no van a tener el voto de estos movimientos. Así que a mí me parece que es un tema del tratamiento de la basura, que nosotros tampoco le damos demasiada importancia, o no vemos que sean temas que estén en la consideración general. ¿Qué hacemos con la basura de todos los elementos electrónicos, de las nuevas tecnologías? ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, el mundo está discutiendo ese tipo de cosas. Y por supuesto, la cuestión ambiental en torno a esta depredación que hay también es algo que las nuevas generaciones lo vienen tomando como un hecho muy importante. E insisto, aquel movimiento político que esté fuera de ese tema va a sufrir el castigo en las urnas de estos jóvenes. Sí, yo en este sentido opino parecido. Yo no sé si acá en Argentina se van a dar los movimientos partidarios íntegramente verdes, pero sí entiendo que el ambientalismo es algo que va a atravesar la política internacional de acá al futuro. De hecho, está teniendo mucha incidencia en todo lo que son las elecciones en Estados Unidos. Biden hizo gran parte de la campaña basándose en esta cuestión, con la promesa de volver al Acuerdo de París, si gana las elecciones, de ocuparse de la cuestión del cambio climático, muy negada por la gestión de Trump, como si fueran cosas que no ocurren. Y yo sí lo que veo es que justamente en esta cuestión del ambientalismo en el sector sub-30, sí veo que gran parte de la militancia más joven está incidida y atravesada por las cuestiones ambientales. Y me parece que se está dando un proceso de desestigmatización, si se quiere, de lo que son las luchas ambientales, que durante mucho tiempo se consideraron o se tildaron de militancia de chetos privilegiados, por decirlo de alguna manera, como cuestionando este tema de que
preocuparse por el ambientalismo es preocuparse por, ya tenés que tener muchas cosas resueltas para preocuparte por esto, porque hay un montón de personas que en materia social están sufriendo, y creo que lo que se está entendiendo hoy es que el ambientalismo viene ligado de lo social, que es inseparable una cosa de la otra, y que hay muchos temas que atraviesan el ambientalismo y que atraviesan lo social, como es la cuestión de la soberanía alimentaria, de la forma de producción, de los modelos productivos, y que, volviendo un poco a lo que hablaban antes de que vos preguntaste, Evelyn, de las cuestiones de las capacitaciones, yo creo que sí es muy interesante y sí hay que pensar en cómo se incorpora toda la cuestión ambiental a las currículas, desde los más chicos hasta el nivel superior. Porque digo, hoy en día todas las facultades de agronomía enseñan un modelo de producción que tiene que ver con los transgénicos, con los agrotóxicos, y todo lo que tiene que ver, por lo menos acá en Zavalla, con producciones alternativas sustentables, son materias selectivas, o sea, ni siquiera forman parte de la currícula obligatoria de una carrera. Entonces, sí creo que es algo que va a terminar la política nacional e internacional en las próximas décadas. Bueno, ojalá que sea así, ¿no? Modelos educativos que nos hagan valorar lo nuestro, lo propio, entender que el ambiente es el lugar donde estamos inmersos y que nosotros necesitamos del ambiente, no tanto el ambiente de nosotros como se ha planteado tantas veces, ¿no? Es necesario hacernos cargos de esta situación y que no llegue un ecocidio a abrirnos los ojos, que no sean situaciones extraordinarias, que terminen delineando una política o delineando un camino, sino que sea una toma de conciencia colectiva e intergeneracional, porque, bueno, han tomado la posta los jóvenes, pero es muy interesante que esto se dé en continuidad, ¿no? Y que no sea un suceso temporal, simplemente. Rodolfo, te habilitaste para poder hablar, te escuchamos atentamente. Me sumo la pregunta que vos lanzabas un poco, yo creo que es sumamente necesaria la educación ambiental, no solo en el Poder Judicial, sino también en las escuelas, darse con profundidad, pero al mismo tiempo creo que esto no va a terminar con la complicidad, porque depende de otros factores, y esta gente rancia, digamos, ya tiene el corazón para otro lado. Entonces, yo como ayudante alumno, colaborador de la Cátedra del Agua, del doctor Aníbal Facendini, que es quien la conduce, nosotros tenemos una perspectiva de ambientalismo inclusivo. Es decir, no puede haber ambientalismo sin justicia social, no puede haber ambientalismo sin perspectiva de género. Y esta también es un debate político que está dentro del ambientalismo. Por eso digo que ambientalismo va a haber para todos acá. Pero hay que debatir qué tipo de ambientalismo. Porque a mí no me interesa un ambientalismo que a veces le llamamos marketing verde o ambientalismo chantilly. A mí me interesa un ambientalismo que tenga que ver con lo que se sostiene un poco con la filosofía del buen vivir, de los pueblos originarios, del Sumac Causay. Me interesa un ambientalismo latinoamericano, un ambientalismo que recupere esto que deja en escena nacional el proyecto Artigas. Más allá de la situación entrerriana, digo, el proyecto Artigas revela una necesidad de otro modo de crear pueblos, comunas, comunidades, con articulación de política pública que haga posible esos proyectos en territorios fiscales. Recordemos que en la isla, la mayoría de los territorios que se están quemando son territorios fiscales. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario dar el debate dentro de los partidos e instaurar y levantar la bandera de un ambientalismo inclusivo. Bien. El ambiente como un bien colectivo, inserto en la educación, inserto en la conciencia colectiva de quienes gobiernan, de quienes legislan, pero también de todos los ciudadanos, no solo los que cortan el puente los sábados, no solo los que dictan cátedra. Creció y llegó para quedarse y para abrirse caminos, y no hay un vuelta atrás de esto, afortunadamente. Creo que lo mismo debe pasar con el ambientalismo. Y a la voluntad política que no existe, se la fuerza, déjeme usar esta palabra, se la fuerza con la potestad del pueblo. Así que en buena hora que sean no los jueces, no los miembros del Consejo de la Magistratura, sino los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Judiciales,
quienes organicen esto y nos ayuden a pensar. Gracias a todos, todas, todes por estar. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio agradecer la invitación, pedir disculpas de que estoy teniendo problemas de internet y que por eso no estoy de manera presencial, sino que estoy a través de este video que estoy haciéndole llegar a la organización. Así que, bueno, habiendo dicho esto, voy a pasar a mi presentación. Principalmente lo que yo quiero traer es, aclaro que yo soy antropóloga, que trabajo desde una perspectiva de antropología y educación, pensando las experiencias formativas que transitan los jóvenes en estos territorios de islas, en el pasaje entre el primario y el secundario, porque, en lo que es el tramo que va de Rosario a Victoria, hay 12 escuelas de islas, 11 de ellas pertenecen a la jurisdicción de Entre Ríos y una de ellas pertenece a la jurisdicción santafesina. Bien. Las dinámicas que tienen estas poblaciones, las poblaciones que viven en la isla y las poblaciones fluviales en general, es una dinámica de desplazamiento por el territorio, de mucho vínculo con el ambiente. No podemos pensar la vida cotidiana de estas familias sin pensar cómo se articula la vida laboral en las actividades que realizan. Entonces, me parece muy importante como antropóloga poder traer a este conversatorio sobre ambiente y sobre discusión de ley de humedales, cómo es la dinámica, cómo viven estos sujetos cotidianamente, para poder pensar algunas tendencias más generales y poder identificar las relaciones de poder que se van tejiendo al interior de los territorios, ¿sí? Por empezar, comentar de que en el último tiempo se han detectado mucho avance inmobiliario en la zona ubicado enfrente de las islas de Rosario. Este avance tiene que ver, por un lado, con un avance de la ciudad sobre el río, pero también con determinados loteos que se fueron haciendo sobre los terrenos de islas en los cuales distintos sujetos han construido casas de fines de semana, han construido distintos paradores. Bien, hay gente que hace más tiempo que está, digamos, y hablar de eso, de que en realidad hay una heterogeneidad de sujetos sociales habitando las islas, con distintas condiciones materiales de existencia. Y eso me parece muy importante para poder entender algunas dinámicas. La mayoría de las poblaciones con las que yo trabajo son poblaciones pescadoras que en determinados momentos articulan sus actividades económicas con algunos otro tipo de trabajos en la ciudad, como ser el trabajo de la construcción, trabajo en el puerto, en otro momento histórico, digamos. Los vínculos con la ciudad, y esto me parece que es muy importante a saber, no son actuales, no es que ellos desde ahora se están vinculando con la ciudad de Rosario. Estamos hablando de espacios isleños que han sido habitados desde fines de 1800 y que han alternado la vida laboral y con la ciudad desde el trabajo con los puertos, desde los intercambios comerciales. Me parece muy importante tener en cuenta esto porque, lo que está sucediendo es que hay una construcción de negación de estas familias que habitan el delta, y me parece muy importante que eso sea dicho. La ciudad de Rosario se construye como una ciudad que mira al río, pero por ejemplo ha ido cerrando las costas, y este cerramiento de las costas supone para la gente que vive en la isla la imposibilidad de acceso a la ciudad, ¿no? Entonces estamos hablando de políticas públicas. La posibilidad de acceso significa acceso a la salud, acceso a la educación secundaria, acceso a espacios laborales. Como estamos viendo, si bien
la problemática ambiental es una problemática que apareciera ahora, este reclamo como nuevo, que no es nuevo porque en realidad es el reclamo por la ley de humedales, es algo que desde 2008 se viene solicitando y viene teniendo distintos tratamientos, pero sí se han construido desde distintos medios estas cuestiones de que el humo afecta la salud de los y las rosarinas, y en realidad también afecta a la gente que vive en la isla. Estamos hablando de familias que están perdiendo sus ranchos, que están perdiendo sus casas. Estamos hablando de familias que se encuentran actualmente no solo en situación de COVID y de pandemia, que si llega a haber alguna emergencia tienen que acceder a la ciudad, y los accesos públicos que hay, que son 2 actualmente, están bastante desmejorados. Estamos hablando de acceso al agua potable. Son familias que no tienen servicios, las que viven en la isla, y entonces se abastecen de lo que consiguen aquí en la ciudad. Me parece que comprender todo esto también significa comprender el humedal, ¿sí? No podemos pensar un humedal sin personas, un humedal sin dinámicas sociales, un humedal donde, por ejemplo, hay situaciones de poder donde gente dedicada a la ganadería, donde grandes terratenientes amenazan y llevan palabras de temor al desalojo de estas poblaciones que están en condiciones de desigualdad, o llevan temor de pérdida de trabajo que tienen si no cumplen con, por ejemplo, la quema de pastizales, digamos. Entonces me parece que todo este entramado y esta complejidad habilita a la pregunta de, cuando hablamos de humedales, ¿desde dónde estamos pensando los humedales? ¿No? Y cuando pensamos políticas públicas, ¿cómo los estamos diagramando? ¿Es una política pública real o es un eslogan, digamos, tan cierto que Rosario es una ciudad que mira al río cuando cierra los accesos a la ciudad? Obviamente que como rosarina uno disfruta muchísimas las concesiones público-privadas que se han hecho, y uno disfruta de los parques y de la vista, pero eso también trae consecuencias. Entonces, si podemos mirar de manera integral los humedales, vamos a poder pensar estas cuestiones, ¿no?, que suceden más en la vida cotidiana y que tienen que ver con dinámicas particulares. Tenemos que pensar cómo va a ser el ordenamiento territorial que va a haber sobre el territorio de las islas. Tenemos que pensar cómo se van a ejecutar las medidas punitivas respecto de las quemas, ¿sí? Y tenemos que pensar de que en un contexto, digamos, donde la vida familiar, donde el trabajo y donde el territorio, con esto me refiero al ambiente, están estrechamente vinculados, no podemos pensar de manera escindida el ambiente, digamos, de la vida social. En este sentido me refiero a un montón de discusiones que hay respecto de, ya no llamarlo medio ambiente, sino es el espacio que habitamos y cómo se va transformando a través de distintas políticas públicas. En ese sentido me parece que es muy interesante que la ley de humedales tenga en cuenta a las pequeñas familias productoras, a personas vinculadas con la agroecología, con la economía familiar, con la pesca artesanal. Así que, ese es principal y fundamentalmente mi aporte desde una perspectiva socioantropológica, poder dar a conocer y a entender de que las experiencias formativas que se van conjugando en estas distintas generaciones también van sedimentando determinadas asperezas, podríamos llamarlas, porque hay condiciones reales y materiales de desigualdad, hay olvidos históricos que están sedimentados en las generaciones, y muchas veces hay una falta de presencia del Estado que simplemente aparece como Estado de manera represiva. Con esto me refiero a cómo actúa
la policía en el territorio, a cómo actúa Gendarmería, digamos, y a esta falta de comprensión del espacio respecto de, por ejemplo, los desplazamientos, ¿no? Entonces, si se cierra determinado espacio y está Gendarmería controlando, o viene la policía a apretar a las personas que viven en el territorio, digamos, no aparece en esta visión que tienen los sujetos de Estado, un Estado realmente inclusivo, ¿no? Entonces, bueno, importante ahí también a tener en cuenta cuando hablamos de ambiente, tener en cuenta las voces de los sujetos que habitan en el territorio, tener en cuenta que tienen conocimientos, que tienen prácticas, que tienen saberes, que tienen un vínculo con el ambiente que es casi ancestral, que las distintas generaciones, desde que se fueron asentando en la isla, han realmente convivido con este ambiente sin destruirlo. Entonces, bueno, ahí poder hacer una lectura e identificar que en realidad lo que está sucediendo es que se está reproduciendo y se está incentivando un modelo extractivista que poco tiene que ver con las lógicas familiares de explotación del recurso. Y bueno, simplemente, y para no pasarme del tiempo, agradecer el espacio, indicar, bueno, esto de que es importante tener en cuenta a la gente que vive en el territorio, pensar cuando construimos discursos cómo los estamos construyendo y tener en cuenta de que, bueno, estas personas también viven su vida cotidiana en el humedal y tienen necesidad de acceso a la salud, necesidad de acceso al agua potable, necesidad de cuidado y de presencia estatal de manera integral y no solo de manera punitiva. Desde ya, muchas gracias y mando un saludo.